Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Puede abrir en el libro de Salmos 133, un salmo muy conocido. Miren, recién cuando nos saludábamos, recién cuando nos podíamos bendecir unos a otros, yo creo que estábamos practicando este versículo, ¿sí? El Salmo 133, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Es un versículo muy conocido y de esto quiero hablarte en esta noche, justamente en todo lo que se viene gestando a través de los grupos. De a poquitito vamos a ir hablando de eso, vamos a estar compartiendo de a poco. Se vienen muchas cosas que no te puedo contar todavía, porque si no es como que no deja de ser una sorpresa. Así que de a poco vamos a ir compartiendo. Pero queremos ir hablando de ciertas cosas que nos van a ir preparando para ese tiempo. Y es muy importante que podamos compartir entre todos y que podamos prestar atención a lo que Dios nos quiera ir hablando. El Salmo 133 dice, ¿lo tiene? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Lo podemos leer de vuelta? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Miralo al que tenés a tu lado y decirle: tenemos que hacer, vos y yo, decirle, tenemos que vos y yo hacer armonía. ¿Qué será hacer armonía, no? ¿Cómo se logra todo esto? Miren, hay algo maravilloso, hay un poder tremendo cuando vos y yo como iglesia podemos armonizar, cuando podemos estar juntos, cuando podemos transitar en unidad, cuando podemos transitar los planes de Dios juntos y en armonía. Es muy lindo, hubiese sido bueno haber sacado una foto, cómo se veía ahí las caras felices ahí, dándose un abrazo, de poderse ver, de poderse bendecir. Y creo que eso es lo que Dios anhela permanentemente para nosotros como iglesia. Ahora, ¿cómo podemos armonizar en todas las cosas? ¿Cómo podemos lograr esa armonía que dice el Salmo 133 en el versículo 1? Al menos quisiera comentarte dos cosas que al menos considero que nos van a ayudar para poder armonizar como iglesia, como hermanos, como grupo, como familia. Lo podemos llevar a todas las áreas de la vida. Fíjese, puede abrir el libro de Hechos capítulo 2, simplemente para que usted pueda ir viendo. No lo vamos a leer, simplemente para que usted lo pueda anotar. Y en eso me he basado en esta noche. Y lo primero que te quiero comentar, creo que es fundamental que nosotros podamos caminar en este tiempo en unidad y que podamos armonizar, es que podamos caminar en el poder del acuerdo. Miralo al que tenés a tu lado y decirle: tenemos que ponernos de acuerdo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos enseña algo muy interesante. La idea es que usted lo pueda anotar y cuando se vaya a su casa pueda leerlo completo, porque nos enseñan principios fundamentales para que podamos transitar en este tiempo que se viene para la iglesia. Y ¿saben qué? Cuando están en ese momento que es el Pentecostés, dice, ustedes saben, todos sabemos lo que pasó en Pentecostés, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que estaban todos ahí en el aposento alto, ¿y qué pasó? Descendió el Espíritu Santo, ¿no? Descendió el poder del Espíritu Santo y empezaron a suceder cosas maravillosas en ese momento. Y muchas veces cuando decimos, la Biblia dice juntos y en armonía, justamente habla acerca de esto, de lo que sucedió en Pentecostés, cuando el Señor resucitó. Por eso les digo que tienen que leer el capítulo 1 y 2 de Hechos. Cuando el Señor resucita, dice que reunió a todos sus discípulos y estaban ahí, y fíjese que lo que hace es que no los envía a predicar, no los envía a sanar enfermos, no los envía a liberar a aquellos que estaban cautivos, a sanar
enfermos. No, les dice, lo primero que les dice, vayan y estemos juntos. No vayan a ningún lado, estemos juntos. Para que puedan obviamente recibir la promesa del Espíritu Santo. Y dice que cuando Él se va, asciende a los cielos, dice que todas las personas que estaban ahí mirando ese acontecimiento, alrededor de 500 personas era lo que habían en ese lugar. Habían más personas de lo que somos hoy acá. Dice que ellos estaban mirando cómo Jesús era elevado y era tomado en el cielo. Y habían como 500 personas. Imagínate 500 personas viviendo en un común acuerdo. Viviendo y esperando algo de parte de Dios. Habían 500 personas entre hombres y mujeres. Y Jesús le dice, vayan y esperen. Vayan y estén juntos en el aposento alto. Y ahí justamente, fíjese que lo que pasa, lo primero que se rompe es porque en esas 500 personas habían hombres y mujeres. Y como era la costumbre en aquel tiempo, el hombre no era bien visto que ore con la mujer o que la mujer esté a la par. Pero aquí Jesús empieza a romper estructuras en la iglesia que estaba formando. Empieza a romper estructuras que dividen nuestros corazones. Porque Él nos ama a todos por igual. Y durante ese proceso, cuando Él es ascendido a los cielos, permítame que hay una radio que me está... Ahí está. Todavía el oído no me falla. Cuando Jesús es ascendido a los cielos y hasta la venida del Espíritu Santo, dice que pasaron alrededor de 10 días, casi una semana, ahí esas 500 personas orando, poniéndose de acuerdo. Pero lo curioso es que cuando viene el Espíritu Santo sobre las personas, no habían 500 personas. ¿Sabe cuántas personas habían? 120. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasó con los 380 que estaban ahí y que vieron cuando Jesús iba tomado en el cielo? Esos días quizás comenzaron a orar, ponerse de acuerdo, decir, bueno, sí, vamos a hacer lo que Jesús nos dijo y vamos a orar y vamos a esperar la promesa que Dios nos ha soltado. Pero dice que fueron pasando los días y quizás durante esos días tuvieron desacuerdos, quizás tuvieron malos entendidos. Y de a poquito se fueron quedando, se fueron yendo. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo habían solamente 120 personas. Es que muchas veces vamos a tener que esperar la promesa de Dios, vamos a tener que esperar aquellas cosas que Dios nos está marcando y lo vamos a tener que esperar juntos. Y esto no es para aquellos que quieren respuestas inmediatas, para aquellos que viven desesperados por las cosas que Dios tiene para nosotros. Mirá lo que tenés a tu lado y dices, eso no es para las personas que quieren las cosas inmediatas. Es decir, no es inmediato a veces. Lo segundo que veo en esto es que la costumbre que tenía el pueblo judío era que había una hora determinada para ir a orar. Era más o menos a las 3 de la tarde. Dice que Pedro y Juan iban a la hora novena al templo de la Hermosa y oraban ahí una hora. Pero acá Jesús los manda a orar sin tiempo, los manda a orar sin hora. Solamente les dice, permanezcan juntos. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, permanezcan juntos. No fue otra la orden. Y ¿saben qué? Muchas veces nos pasa de que comenzamos a transitar los propósitos de Dios, comenzamos a vivir algo maravilloso y muchas veces empiezan esos desacuerdos que no nos permiten seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Y somos como esos 380 personas que no duraron ni una semana y se fueron y perdieron la bendición de Dios. Ellos recibieron, aquellas personas que se quedaron, que permanecieron juntos, unánimes. Dice que recibieron el Espíritu Santo y dice que comenzaron a hablar ¿en qué?
en otras lenguas. Y Dios había preparado ese tiempo porque en ese momento habían llegado personas de distintos países y dice que ¿qué pasó? Que podían entender lo que los discípulos decían. Es que cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo, el resto de las personas nos entienden, ¿sabían? Cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo como iglesia, la sociedad nos puede entender. ¿Por qué será que hoy la sociedad no entiende a la iglesia? Yo me hice esta pregunta esta semana. ¿Por qué será que la sociedad no entiende a la iglesia? ¿Por qué será que, miren, una vuelta alguien me dijo, mirá, ¿sabes lo que pasa? Es que ustedes no se ponen de acuerdo, porque unos dicen una cosa, los otros dicen otra, y cuando hablo de iglesia, hablo a nivel general, no solamente de esta iglesia. ¿Por qué será que la sociedad hoy no puede entender el movimiento de la iglesia? Cuando en ese momento, en Pentecostés, muchos lo podían entender y muchos se convirtieron al Señor. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar el poder del acuerdo entre nosotros para poder llegar a aquellos que necesitan conocer al Señor. Y esto lo podemos llevar a todas las áreas de la vida. Cuando como matrimonios nos ponemos de acuerdo, ¿quiénes son los primeros que nos entienden? ¿Quiénes? Los hijos. Cuando me pongo de acuerdo con mi esposa, el primero que nos entiende es nuestro hijo. Cuando nos ponemos de acuerdo, todas las cosas nos funcionan. Cuando nos ponemos de acuerdo en el ámbito económico, las cosas nos funcionan. Y somos prosperados porque Dios, ¿no dice la Biblia que Dios habita en medio del acuerdo? Cuando nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia que Él reina en ese acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo con nuestros socios, con nuestros compañeros de trabajo, ¿qué pasa? Nuestra tarea se vuelve más fácil. Nos ponemos de acuerdo y tenemos mayores resultados. Pero esto funciona cuando vos y yo ponemos a Dios en medio de ese acuerdo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? En la Torre de Babel, cuando los hombres se levantaron en contra de Dios, dice que se pusieron de acuerdo. Obviamente que ese acuerdo era un acuerdo malvado porque sus planes eran malvados. Y dice que ellos empezaron a hacer ladrillos y quitaron la piedra. Y en uno de los estudios que hice, dice que ellos quitaron la piedra que simboliza a Cristo. Sacaron a Dios de en medio y sus planes eran malvados. Y Dios tuvo que descender. ¿Y qué pasó? Confundió sus lenguas y no se podían entender. ¿Y qué pasó? No se podían poner de acuerdo. Es que cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo para algún plan específico, no hay nada que nos pueda detener. Salvo Dios que tenga que bajar si nuestros planes son malvados. ¿Qué pasa cuando un nene es inquieto y se junta con otro nene que es inquieto? Oh, te ha pasado seguro. ¿Qué decimos? Se potencian. ¿O no? Sí, me dicen, todos tenemos algún inquieto por ahí. Pero es así. Cuando un nene que es inquieto, cuando se junta con otro nene que es inquieto, ¡chao! Ahora, cuando vos tenés mucho potencial y te juntás con otro que tiene mucho potencial, ¿qué pasa? Obviamente nos podemos potencializar, podemos caminar en ese acuerdo y Dios puede obrar en ese acuerdo. Amén, ¿cuántos me van entendiendo hasta ahí? La Biblia nos dice que con Dios una persona puede perseguir a 1000 enemigos, pero 2 perseguirán a 10.000. ¿Por qué? Porque en Dios no se suma, se multiplica. Y la Biblia nos dice que 2 son mejor que 1 porque tienen mayor paga de su salario. Se multiplica. Y esto es bíblico. Mira, cuando empecemos el tema de los grupos, esto lo tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que estar en un común acuerdo para poder ver la manifestación de Dios en todo lo que hagamos como grupo. Estar unánime juntos es estar en un mismo sentir. En la Torre de Babel, cuando todos los hombres estaban queriendo hacer algo en un mismo sentir, haciendo algo que no había nada que los iba a hacer retroceder, salvo que Dios descendiera a ese lugar para confundir sus lenguas y así no poder ponerse de acuerdo. Y Dios lo hizo para su bien.
Pero acá en el Pentecostés sucede todo lo contrario, porque esos 120 que habían permanecido en ese lugar se habían puesto de acuerdo en esperar la promesa de Dios, orando juntos. Dice que descendió el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas y la sociedad lo empezó a entender y muchos se llegaron a convertir al Señor. Cuando tenemos instrumentos, muchos de los que estamos aquí usan guitarras, usan la batería, usan un teclado, usan una flauta y son diferentes los instrumentos. Ahora, cuando nosotros nos juntamos en los ensayos, no es que cada uno viene y dice, yo la voy a hacer en re, yo la voy a hacer en mi, yo la voy a hacer en fa. No, nos ponemos de acuerdo en qué tonalidad la vamos a hacer, porque si hacemos todo lo contrario, ¿qué va a pasar? No va a sonar, no va a armonizar. Algunos de los chicos me dicen, es verdad. Porque muchas veces nos ha pasado de que, miren, a veces arrancamos la canción, una vez yo me equivoqué, la canción estaba en si y yo la estaba haciendo en do. Y yo decía, pero están tocando mal, y el único que estaba tocando mal era yo. Y se sentía algo raro, algo que no enganchaba ahí, que sonaba feo. Y muchas veces nosotros tenemos que lograr que aunque somos diferentes, poder armonizar. Al ponerse de acuerdo, los instrumentos provocan armonía. Nosotros separados hacemos mucho ruido, pero cuando estamos juntos provocamos armonía. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, vos y yo somos diferentes. ¿Será así o no? Si no, sería muy aburrido si somos todos iguales. ¿El hombre y la mujer es diferente o no? Sí, dicen las mujeres. ¿Por qué manda al frente? Miren, yo les voy a contar algo. No, lo que les voy a no, ojo. Yo les voy a contar algo, pero después no es que tiene que salir a contarlo, ¿sí? Yo para Semana Santa hubo un día que me quedé solo en casa, ¿no? Y me quedé más o menos a partir de la 1 hasta las 7 de la tarde en mi nada. Los hombres sabrán de qué estoy hablando. ¿Viste cuando vos le preguntás a tu esposo, ¿en qué estás pensando? Nada. ¿Es así o no? ¿Y qué estamos haciendo los hombres? ¿Pensando en qué? En nada. Y viste que la mujer dice, no, pero no puede ser que no estés pensando en nada. Algo tenés que... ¿No? Y yo no sé si ese día tenía nadas atrasadas. Pero estuve de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde en la nada. Estaba solo en casa. Tirado en el sillón así. Si vos pasabas por la ventana de mi casa, vos no sabías si estaba vivo, muerto, si respiraba, nada. Nada. Se me podía parar una mosca en el ojo y no iba a pestañear. Nada. Es más, decime si no hacemos esto. Es más, habíamos terminado, en los días antes que Mari se iba, habíamos dejado la casa re limpia, impecable, inmaculada estaba la casa. ¿Y sabés lo que hice yo? ¿Ensucié? No ensucié nada. Me senté en un rinconcito de la mesa para no ensuciar nada porque no quería limpiar. Es más, hablando con una persona, con una mujer, le estaba contando esto. Le digo, ¿sabes qué me pasó esto? Yo sí te entiendo porque mi esposo es igual. No voy a dar el nombre. Sí, bueno, si me compran, por ahí capaz que lo digo, pero... Y se la voy a copiar a esa. Porque me dice, sí, es verdad. Cuando él se queda solo, no limpia. O sea, está en la casa limpia y cuando vuelvo está igual la casa. Como que si no hubiese existido en ese momento. Y dice, ¿y sabés lo que hace para no desacomodar la cama? Dice, se cuesta en la cama y se mete en una bolsa de dormir porque no quiere desarmar la cama. Esa se la copié. Impecable. La próxima vez que me quedo solo, me meto en la bolsa de dormir y no desacomodo la cama. Pero somos diferentes. Pero ahora yo miro a ese matrimonio que me contaba él, eso, y aunque son diferentes, se han puesto de acuerdo y veo que su familia le funciona, aunque somos diferentes. Yo con Mari somos totalmente diferentes. Pero nos hemos puesto de acuerdo y podemos armonizar en todo eso. Mirá el que tenés... No vamos a empezar a hablar de las mujeres porque bueno, vamos a dejarla ahí.
Se las digo a la próxima. Pero es así, somos diferentes, pero tenemos que lograr poder armonizar. Y justamente como te decía al principio, funciona mejor cuando ponemos a Dios en medio de ese acuerdo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, para poder lograr este poder del acuerdo, necesitamos implementar el segundo punto que te quiero hablar en esta noche. Y no te voy a negar que cuando lo estaba preparando y Dios me lo puso en el corazón, le dije, Señor, no quiero hablar de esto, porque me cuesta. Es difícil, pero es necesario. Y el segundo punto es que nos tenemos que soportar. Uy, ahora, ya se entraron a mirar, así, claro. Miralo al que tenés a tu lado y decirle, te tengo que soportar. Aproveche, Señor, ahí para... Te tengo que soportar. Por eso te dije que me costaba hablar de esto. Pero hay cosas que no soportamos en la vida diaria. Por ejemplo, un jefe que no lo soportamos, no soportamos su carácter y sus demandas. ¿Te ha pasado alguna vez? Padre, oramos en esta hora. ¿Te ha pasado tener que soportar a un profesor de la escuela? Vamos, che, no soy el único. ¿Te ha tenido que, a veces no soportamos el tener que ir al médico y hacernos ciertos estudios? Eso no nos gusta, no soportamos eso. No soportamos el trabajo que tenemos porque nos tenemos que levantar muy temprano y a la vez también no nos pagan lo que realmente consideramos que nos tienen que pagar. No soportamos los cambios climáticos. A veces está tan lindo acá, ¿no? A veces tenemos sol y al otro día está que se llueve todo. Miren, hay algo que a mí no me gusta, es la helada. Puede nevar, puede llover todo el día. La lluvia a mí no me molesta, pero la helada, no me gusta. Me pone a veces de mal humor, les soy sincero. Me pone de mal humor, no lo soporto. Hay dolores que no se soportan. Hay caracteres con cierto tipo de reacciones que no se soportan. Hay palabras y actitudes que no se soportan. Y también no se soporta la tentación de pasar por una heladería y comerse un helado. ¿O no? O un choripán, o un pancho como los chicos. Es verdad que habrá personas que no se puedan soportar. ¿Conoces personas así? No mire a nadie. Solamente piensa en la persona que te cuesta soportar. Pero la Biblia nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Mire, transpiré cuando estaba escribiendo esto, porque se me venían ejemplos, se me venían personas. Digo, no las voy a poner acá, está mal. Efesios, capítulo 4. Acá Pablo nos deja la clave. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice, siempre humildes. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Fíjese las palabras que él nombra. Dice, humildes. Primero, viviendo en el llamado de Dios que ha hecho sobre nuestras vidas. Segundo, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes y siendo tolerantes. Así que cuando alguien te diga, no te soportas, sacarle este versículo y decir, la Biblia dice que vos me tenés que soportar. Tenés que ser humilde, amable, paciente y tolerante conmigo. ¿Sabés cómo la voy a usar este versículo? Primero tenemos que entender para poder soportar. Miren, cuando hablamos de soportar no es que vas a estar soportando cualquier cosa,
¿sí? Porque hay cosas que se pueden ir tratando, pero no es eso lo que te quiero hablar en esta noche, sino el que somos diferentes y que muchas veces vamos a necesitar la paciencia, vas a necesitar ser humilde, vas a necesitar de estos requisitos para poder soportar, para poder alcanzar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero tengo que entender quién soy en el Señor. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, ¿quién sos en el Señor? Y el otro le tiene que responder, ¿quién soy en el Señor? ¿Y quién es el otro? Miren, en el libro de Efesios, yo me leí todo el libro y la verdad que arranca del capítulo 1 hablándonos acerca de quiénes somos en el Señor. Y la idea es que después se lleve esta como tarea a su casa para que pueda leer todo el libro de Efesios, porque nos enseña un montón de cosas hermosas para poder aplicar. Lo primero que nos dice que somos escogidos para ser santos. Segundo, adoptados para ser hijos, aceptados en Cristo, redimidos y perdonados en su sangre, predestinados para alabanza de su gloria, sellados por su Espíritu, vivificados y resucitados con Cristo, salvos por gracia, eso a partir del capítulo 2, hechura de Dios, cercanos a Dios por Cristo, pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, ciudadanos y familia de Dios, y esta es la que mejor me gusta, morada de Dios. Somos morada de Dios. Si hemos recibido al Señor en nuestros corazones, Dios habita en nosotros. Y por último, coherederos y partícipes con Cristo. Cuando yo comprendo lo que soy en el Señor y por haberlo recibido en mi corazón, puedo comprender que el que está sentado a mi lado es lo mismo, que también es morada de Dios, que tiene un proceso diferente de madurez, de crecimiento, es verdad, pero no deja de ser un hijo de Dios. Cuando yo comprendo lo que soy y comprendo lo que es mi hermano, entonces no va a haber mucha diferencia. Y eso me va a llevar justamente a poder tenerle paciencia y soportarlo. Me va a llevar a entender que es del mismo reino, que no es mi competencia, ni mi enemigo, ni el que juega en el otro equipo. Es parte de mi equipo. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, somos parte del mismo equipo. Tenemos la misma camiseta. Lo segundo que te quiero compartir para poder soportarnos es que tenemos que ser humildes, como decía Pablo. El propósito de la humildad es que podamos reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos y que necesitamos de Dios, pero también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Hay un montón de cosas en nuestras áreas como familia, como matrimonio, como padres, que hemos tenido la necesidad de ir a buscar a algún hermano referente que nos enseñe, que nos bendiga, que nos corrija. Porque sabemos que necesitamos de Dios, pero también necesitamos el consejo de hermanos referentes, que vos veas que le funciona la cosa. Con esto obviamente vamos a estar imitando al Señor cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En un devocional leí, dice, la humildad es la que me lleva a tener la humildad es la que me lleva a no tener un concepto más elevado de mí mismo que me lleve a estar por encima de los demás. La humildad se describe como una justa estimación de sí mismo, sin orgullo, sin arrogancia con relación a los demás. La humildad juega un papel importante en soportarnos unos a otros porque ella estima a los demás de igual valor delante de Dios. Cuando yo soy humilde de corazón, puedo obviamente mirarlo al otro con mayor estima. Y eso obviamente me va a llevar a soportarlo. Lo tercero que te quiero compartir para podernos soportar es que tenemos que tener un espíritu manso. Mirá lo que tenés a tu lado, decírselo bien fuerte. Tenemos que ser menso, no manso. No, es al revés, no le va a decir eso. Tenemos que ser mansos, no mensos. Me vinieron un montón de ejemplos, pero no los voy a decir. La palabra mansedumbre también se traduce como gentileza.
Esta palabra es todo lo opuesto a la rudeza y al mal humor. También puede traducirse como dulzura. Nuestras palabras tienen que ser dulces. Y no te creas, porque somos hombres, a veces uno dice, somos machos. Tiene que ser dulce también. En la manera de hablar, en la manera de tratar a los demás. Tenemos que tener dulzura en nuestras palabras. Una vez leí, dice, se es manso cuando se sabe que uno tiene el potencial para ser áspero y no lo es. Cuando reconoces que tenés todo el potencial para ser la persona más áspera, pero no lo sos. Porque comprendés que el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Estás imitando al Señor. Una vida llena de mansedumbre refleja el carácter del Maestro cuando Él tenía una palabra dulce para aquellos que lo rodeaban, y aunque eran los peores pecadores, en ningún momento se los ve tratando mal a las personas. Solamente fue duro con los hipócritas. Pero aquellos que necesitaban una palabra de amor, Él lo hizo. Lo cuarto que te quiero compartir para podernos soportar es paciencia. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, qué paciencia que te tengo que tener. Aprovecha ahí a decírselo. Qué paciencia que te tengo que tener. La palabra paciencia en griego es maracotimia y significa capacidad de sufrir largamente o anchura de ánimo. Esa es la que más me gustó. Anchura de ánimo, es aquella persona que no pierde el ánimo, que tiene un ánimo muy largo a veces. Y esto lo tenemos que aplicar muy bien en nuestras vidas y en algunas situaciones. Describe al espíritu que nunca cede y que al final cosechará su recompensa. La paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. La paciencia que necesitamos para soportarnos es la que viene dada por el fruto del Espíritu Santo. Si tenés al Espíritu Santo en tu corazón, esto es un fruto, la paciencia. La paciencia de entender que el otro necesita madurar, la paciencia que nos lleva a entender que el otro necesita más tiempo para procesarlo, porque quizás uno lo procesa más rápido, pero el otro no. Ese tipo de paciencia es la que se requiere para no abandonar a otro cuando es débil o cuando falla. Para soportarnos los unos a los otros debemos dejar que la paciencia sea parte activa en nuestros corazones. Y por último, para podernos soportar los unos a otros, tenemos que aplicar el amor, pero el amor que viene de parte de Dios, porque nuestro amor es limitado. En cambio, el amor de Dios es incondicional. Hay personas que que se soportan solamente porque les conviene, que se aman porque les conviene. Miren, muchas veces hay personas o matrimonios que deciden seguir juntos porque están los hijos, pero entre ellos no hay amor. Entre ellos se acabó el amor. Hay personas que dicen, mirá, yo sigo soportando este trabajo porque no me queda otra. Y acepto cualquier tipo de humillaciones y un montón de cosas. Pero no es la clase de amor que Dios nos está pidiendo que podamos practicar los unos a los otros. Pero la Biblia dice que en el caso de nosotros, que debemos soportarnos en amor. El amor finalmente es la joya más valiosa de todas las virtudes. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de amor para poder mirar con ojos de amor. Miren, en esta semana estuve haciendo mis devocionales y en uno de los devocionales hablaba acerca de Jesús, que a pesar de todo el maltrato que sufrió, de todas las cosas que le hicieron, dice que Él estaba en la cruz y miró a toda la gente que lo insultaba, que le gritaba, que le decía de todo y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo le decía, Señor, yo necesito tener ese corazón, porque a veces, más de una vez, me da ganas de por ahí de maltratar a alguien o enojarme y me salta lo malo que hay en mí, pero necesito del amor de Dios. Necesito que el Señor tome el control de mi vida. Yo le decía a Mari, necesitamos aprender a mirar como Jesús miró. Necesitamos tomar ese modelo en la cruz cuando Él estaba ahí y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Él tenía toda la autoridad, todo el poder para descender de la cruz, hacer los papillas ahí, pero sin embargo tuvo amor para todos. Y pensaba en esto, mirá, cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en esa gente entramos vos y yo. Porque ese amor se manifestó por una eternidad. En el cuerpo de Cristo nos soportamos no porque no nos queda otra alternativa, sino porque nos amamos los unos a los otros, porque Dios nos pide que nos amemos. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Tenía muchas cosas para compartirte, pero es muy largo de poderlo resumir en breves palabras. Y no me quiero extender más. Y a veces pensaba, ¿no? De cómo llegamos a este lugar, cómo estamos como iglesia. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás podamos cerrar nuestros ojos simplemente para no distraernos. Y que dejemos que el Señor nos hable, nos pueda ministrar en el corazón. Quizás yo no he dicho todo lo que tenía para decir, pero déjalo que el Señor te lo pueda revelar a tu corazón. Arrancábamos diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Y hablamos acerca del poder del acuerdo, hablamos el de podernos soportar unos a otros. Y pensaba en esto, si vos y yo y todos los que estamos acá nos ponemos de acuerdo en un solo hecho, en llegar hasta este lugar y ponernos de acuerdo para adorar a Dios. Simplemente eso. Pregúntate qué sucedería. Porque a veces llegamos a este lugar pensando en lo que nos pasó en la semana, cargados, sin pensar en que quizás el otro pasó lo mismo, pero estoy tan encerrado en mí mismo que no puedo ver la necesidad del otro y que no me abro a simplemente preguntar. A veces llegamos hasta este lugar simplemente para ver qué va a pasar. Simplemente llegamos hasta este lugar para ver qué canciones van a cantar. Muchas veces llegamos hasta este lugar con una actitud más de crítica, de juicio. Porque la realidad es que todos nos equivocamos y todos somos imperfectos. Y sí, es una realidad. Pero eso no nos tiene que llevar justamente a perder el enfoque por el cual estamos en este lugar. Si vos has recibido al Señor en tu corazón, quiere decir que sos hijo de Dios, sos pueblo de Dios, sos morada de Dios. Y todos los que estamos en este lugar, si hemos hecho eso, somos lo mismo. Y cuando comprendemos que tenemos que caminar en el poder del acuerdo, en unidad, buscando el beneficio del otro, buscando el bienestar del otro, mira, van a suceder cosas maravillosas. Si esto lo podemos aplicar cuando nos reunamos en grupo, ¿sabés las maravillas que vamos a ver? Yo lo quiero ver, no sé vos, pero yo lo quiero ver. Y me quiero comprometer delante de Dios, que esté con quien esté, voy a buscar el acuerdo, voy a buscar poner a Dios en ese acuerdo. Voy a tratar de poner en práctica esta palabra, de podernos soportar unos a otros, con paciencia, con humildad, con amor, para que podamos armonizar y poder bajar los planes de Dios que tiene para nuestras vidas y como congregación y como iglesia. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que puedas tomar la mano del que tenés a tu lado. Que nadie se quede solito. Si estás con tu esposo, tu esposa, acércate a alguien más. Tomale la mano a alguien que quizás no conoces.
Tomale la mano a alguien que quizás no te relacionás mucho. Y que podamos orar unos por otros. Orá por tu familia, vamos a orar por tu familia. Para que realmente el poder del acuerdo esté reinando en ese lugar. En tu hogar, en tu casa. Para que el Señor se pueda manifestar. Tomale la mano de aquel que no conoces. Y vamos a orar para que realmente el Señor pueda bendecirnos en esta noche.